Estamos en el Mahamar 41 del Repí. Dice, vamos a empezar ahí para que se enlace todo, porque si no, no. Y si un hombre entrase en el fuego sin dañarse, si estuviese sin comer y sin sentir hambre, si tuviera en el rostro del resplandor que nadie pudiera mirar a los ojos, si nunca se enfermase y llegado el final de sus días muriese por su voluntad, como quien se acuesta a dormir en su cama, y conociera además lo pasado y lo futuro, ¿no sería este hombre distinto de los demás estando en otro nivel? Obvio, este hombre no es un hombre normal, porque antes se estaba hablando de qué, está hablando de cómo el hombre es superior al resto de la creación, al reino vegetal, al reino mineral, luego vegetal, luego animal y luego viene el ser humano. Entonces ahí el ser humano es superior a todo. Pero ahora estamos hablando de un ser humano especial, un ser humano que está por encima del ser humano normal, y esos serían los datos aproximadamente. Eso es lo que contesta el Kuzari, el rey. Dice, estaría en un nivel superior al del animal y del hombre, en el plano divino o angelical. Se puede decir que es ya un hombre que pertenece a lo divino. El Repí contesta y dice, esas son algunas de las propiedades de nuestros profetas, por medio de los cuales se transmitió al pueblo la palabra de Dios. ¿De qué profeta en especial? Muchas de estas propiedades habla de Moshe. Habla de Moshe, que tenía un resplandor en su cara, que se podía quedar sin comer y beber, etc. Es el Moshe Rabbeinu. Entonces, el Repí ya por lo menos entra en el camino que el Kuzari quiere. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué el Repí está entrando justo en el camino que el Kuzari quiere? El Kuzari lo que le interesa es, exacto, lo que le interesa es demostrar que Dios habla con el hombre. Eso es lo que quiere el Kuzari. ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño. Entonces él quiere, de cierta manera, ser representante de que ese sueño le convierta a él en algo distinto al resto de los seres humanos. Porque un sueño supuestamente de Dios, que le dice en el sueño, le dijo, tus intenciones son buenas, mas tus acciones no lo son. Entonces, él se quedó traumado por ese sueño. Y él lo que quiere ahora mismo, realmente lo que quiere de verdad es demostrar que Dios puede hablar con el hombre. Entonces, claro, si existen profetas dentro del judaísmo, por definición el profeta es aquel que habla con el hombre. Entonces, el mismo Kuzari hace de que el Jaber, o sea, el Repí, le hable de cómo existen profetas dentro del mundo de Israel, y eso es lo que el Kuzari quiere oír. Que los demás le dijeron que no, uno le dijo que no, el otro le mandó al pueblo judío, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí el Kuzari dice, eso quería oír. El Kuzari dice, estará en un nivel superior al del animal y del hombre. Eso es lo que yo quiero. Entonces el Repí dice, estas son algunas de las propiedades de nuestros profetas, por medio de los cuales se transmitió al pueblo la palabra de Dios. Si los profetas, ¿qué hacen? No debemos de olvidar qué significa un profeta de Israel. Un profeta de Israel es un shaliach, un enviado que recoge de arriba y transmite abajo. Eso es un canal del cielo a la tierra. Hace que la transmisión divina sea posible en este mundo. Ese es el profeta. No tiene ninguna otra misión. Llevar un mensaje a ciertas personas, o a cierto pueblo, pero esa es su misión de profeta de Israel. Entonces dice, bueno, estas son algunas de las propiedades de nuestro profeta, por medio de los cuales se transmitió al pueblo la palabra de Dios. Y ya esa definición la trae muy bien el Yehuda Leví, dice, por medio de las cuales se transmitió la palabra al pueblo la palabra de Dios. Es exactamente la definición de un profeta. O sea, para decirle, no tenemos nada que ver con que el profeta era divino, aprende, no, esa es la definición de un profeta. Bien, así se dio a conocer cómo fue la creación del mundo, la genealogía de los hombres antes del diluvio, la descendencia de Adán, el origen de las 70 naciones, Shem, Ham y Jefet, hijos de Noah, la división de las lenguas, los años del mundo desde Adán hasta hoy. ¿Por qué así se dio a conocer? ¿Cómo es que se da a conocer así? Claro, el Moshe que trajo todo eso escrito en la Torá, en el libro de Bereshit.
Moshe fue el primero que enseñó al pueblo lo que había pasado antes. El pueblo no tenía, cuando salió de Egipto no sabía qué era, de dónde viene el pueblo. Sabía que existía Abraham, Isaac y Jacob. Eso sí lo sabe. Pero de cómo fue el Mapul, cómo fue todo eso, eso es... La tribu de Leví iba enseñando eso, pero es Moshe Rabbeinu que lo transmite directamente y lo recibimos de él. Hoy en día, si sabemos que el mundo se fue creado, que hubo diluvio, que luego vinieron 20 generaciones, luego tal cual, luego Babel que se divide, toda la humanidad se divide en 70 naciones. Era una sola nación. La humanidad era una sola nación, un bloque. Se dividen en 70. Se dividen en 70 y a partir de ahí, a partir de esos 70 es que nace el pueblo de Israel. Una vez que ya existen las 70 naciones, surge el pueblo de Israel con Abraham. El pueblo de Israel es el que tiene que plantarse delante de las 70 naciones. Ese es el pueblo de Israel. Entonces, estamos en el punto 46. Dice, no encontrarás. Ahora, a Yehudá Leví ahora le interesa introducir un tema. ¿Cuál es el tema? Sí, los años que pasaron, el calendario, los años que han pasado. Ese es el tema que quiere tratar. ¿Y de qué manera lo introduce? Pues lo introduce a través del profeta, que era el tema que quería tratar el Kuzari. ¿Se dan cuenta? Es una obra de teatro. Pero hay que darse cuenta de estos detalles. Esto es una obra de teatro. Yo quiero hablar, cuando Molière quería hacer los famosos quiproquos, ¿se acuerdan lo que eran quiproquos en francés? Quiproquos es que yo hablo de una cosa y el otro, puedo estar 2 escenas seguidas hablando de una cosa y el otro está entendiendo otra cosa y me está contestando y yo estoy entendiendo que él está entendiendo de lo que yo estoy hablando. Esos son quiproquos. Y Molière era el especialista en hacer esas cosas. No es tanto absurdo. Era divertido. Porque él podía hablar del novio de la hija, generalmente era eso, y la otra entendía que era el novio de ella. Doble sentido. Todo era sí, pero era aparte del doble sentido, era entender, era como si de alguna manera ella entendiera todo dirigida. Y ese es el arte del autor. El arte del autor, ¿cuál es? Es escribir de alguna manera que tú entiendas que va hacia otro lado y tú que entendiste que va hacia otro lado y no tiene ni remota idea de qué está hablando el que está hablando, le está contestando al que está hablando y le está contestando pensando que es hacia otro, pero el otro lo recibe como si tú estuvieras entendiendo todo lo que él te está diciendo. Y es un arte escribir esas cosas. Parecido es lo que tiene Yehudá Leví. Yehudá Leví le da una de cal y una de arena. Le da una de cal en el sentido que anima la conversación hacia el Kuzari y luego de la misma conversación en la cual el Kuzari está eufórico, pues le lleva al camino que él quiere. El camino que él quiere ahora es hablar exactamente de la edad del mundo y de qué pasó en las generaciones que han pasado. Es el camino que él quiere. Y dice, y lo trae como de refilón, como decimos nosotros, dice, Shem, Ham y Yafet, hijos de Noé, la división de las lenguas, claro, eso es con Babel, y luego los años del mundo desde Adán hasta hoy. Los años del mundo desde la última frase, y ahí entonces donde él se explaya. Y dice, no encontrarás 2 judíos desde la India hasta Etiopía que lleven una diferencia en la cuenta de los años. O sea, si nos podemos poner de acuerdo, en un calendario, significa que por lo menos todos aquellos que hemos recibido la profecía de Moshe, entendimos lo que significa ese calendario. ¿Qué hay de ironía aquí? Acabamos de pasar Purim. Hay 2 referencias a Purim aquí. Vean, la primera es cuando se habla desde la India hasta Etiopía. Y es lo primero que dijimos ese fue el reinado de Ahasverosh. Amolech Mehodú Beat Kush. Mehodú Beat Kush, desde la India hasta Etiopía. Y luego la segunda referencia que hay a Purim aquí, ¿cuál es?
es que Ahasverosh, cuando tenía que consultar sus cosas, llamaba a los Jajamim. ¿Quiénes eran los Jajamim? Es decir, la gente sabia de la época. ¿Quién? No, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama la Megilá? Yodee Haitim. Yodee Haitim. Aquellos que saben los tiempos. ¿Qué significa saber los tiempos? ¿Qué significa saber? Aquellos conocedores de los tiempos. ¿Quiénes son los conocedores de los tiempos? Los del calendario, los que fijaban los calendarios. Y esto es realmente lo que está diciendo. Dentro del pueblo de Israel hay un origen de tiempo. Y tú puedes preguntar a cualquier judío que estén en extremos tan opuestos como de aquí para allá, y todos te van a decir, estamos en el año 5700. ¿Desde dónde contamos? Desde la creación del mundo, porque eso es lo que hemos recibido. Entonces, nosotros contamos primer año desde Rosh Hashanah o de Shavuot, porque es desde Moisés. La pregunta es muy buena. Es correcto. La pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena, y déjame decirte, sobre eso hay escrito todo lo que te puedes preguntar. ¿Cuál es el primero? Hay algunos que dicen que contamos desde Nisan, exacto. Hay muchos que dicen que el mundo se terminó en Nisan, y hay otros que dicen que contamos desde Tishri. Pero la mayoría son Nisan. Porque no sé. No, la mayoría es Tishri. Porque acuérdate de algo. No va a ser nada sencillo. Acuérdate de algo, no es nada sencillo, acuérdate de algo. Nisan, escucha Mercedes, la pregunta es muy buena, escúchalo. Nisan es el principio de los meses. El principio de los meses es Nisan. Y Tishri es el principio de los años. Y tú me vas a decir, ¿cómo Carrizo? El principio de los meses no es el principio de los años. Así somos. Somos complicados, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que entenderlo así. Ayón Marat Olam decimos, Ayón Marat Olam. Sí, pero hay todo Ayón Marat Olam. Marat Olam, ¿qué es la creación? Ayón, decimos Ayón Marat Olam. La mayoría coincide que fue el principio de la creación. Hay una polémica, pero no, Tishri puede ser, la mayoría coincide que es Tishri. Ahora, Harat Olam no significa exactamente la creación. Hay mucha bueno, sí, también significa, aparte de la creación del mundo, cuando digamos, el juicio. Juicio también pero significa. El nacimiento de Adán Arishon. Está bien. No es el primer día Está de bien. la creación. Está bien. Era el nacimiento de Adán Arishon. Correcto, está bien. Había pasado 6 días que no son 6 días. No, son 6 días, ¿por qué no? Bueno. El 24, no importa, se puede decir, Adán Arishon nació el 24 de Lul, no hay ningún problema en decirlo. No, Arishon nació en el mismo día. Está bien, no importa. No importa, seguimos. Yo creo que también aquí dentro, en el tiempo, está introduciendo la noción filosófica del tiempo al estilo judío, ¿ok? ¿Cuál? Que es aquí dentro, que es un tiempo que para los judíos está definido, no tiene ninguna clase de duda, y es un tiempo en el cual todas las bases del judaísmo no cambian, todos los principios básicos no cambian, y está aprovechando para también dar el punto de vista del judaísmo sobre lo que es el tiempo, que es una noción filosófica sumamente complicada y que cada vez están los filósofos es muy complicada, pero muy complicada para el que no tiene. Está clarísimo el calendario. Bueno, está bien. Es muy complicada para el que no tiene claro el calendario. Hay un filósofo judío que se llama Yankelevich, yo lo estaba diciendo la otra vez, que analizaba cualquier tema que se le presentaba bajo la óptica del tiempo y la duración. Cualquier tema lo analizaba bajo el lente del tiempo y la duración, y la verdad que es impresionante lo que sacaba de esos análisis. Bien, entonces volvemos Al 47. Entonces la pregunta anima al Kuzari ahora a hablar del tiempo. Dice, ¿cuántos años cuentan hasta hoy? Entonces él dice 4.500 años, son 740 años de la era común. 740 años después del año cero. 4.500 años, estamos hablando que estamos en el siglo VIII, siglo VIII. Y como les dijimos en la introducción, este reino de los Khazares, de los Kuzares, está por ahí. Por esa época es que
realmente existió un reino en Rusia que era judío, que el rey se convirtió al judaísmo. Realmente es la realidad, eso está en la historia. Y entonces, esta es la época aproximada que marca cuando ese rey se convirtió al ¿Qué siglo judaísmo. dijiste que era? ¿Ah? ¿Qué Siglo VIII. Siglo VIII. ¿Qué significa? Ayer salió una noticia de cuándo fue el principio del mundo y cómo se inició el mundo del universo. Debate y niega totalmente que Dios hizo el mundo. Sí, sí. No, no es verdad. Las teorías de- No, sí, no es una verdad, teoría- no es verdad que lo rebate. ¿Lo qué? ¿No? No, hay un grupo de científicos que está llevando a cabo un estudio y entonces ratifican lo que se sabe ya de hace ya unos cuantos años, la teoría del Big Bang. Es la Kabbalah también. La cámara que es el Por eso Pero digo que no coincide con la refuta cámara. ni mucho menos. Exactamente, la vasija que se llenó demasiado y que Y estalla. explotó, una O explosión. sea, hay un científico que o sea, hace como una especie como de burla de que, o sea, no... Claro, porque si este señor científico toma la palabra de la Biblia al pie de la letra, por supuesto que sí, pero si le das las interpretaciones que tiene que se le puede dar, como le ha dado todos los intérpretes de la Biblia, puede llegar a concordar las dos teorías científicas y la de O sea, la cámara. Yo estoy de acuerdo contigo, porque finalmente lo que aquí se habla de eso, los principios del judaísmo, es que es una creación a partir de nada. La palabra bara, aquí tenemos a David que nos lo explicará, es una palabra para crear a partir de nada, que es Boré. Eso es crear. Y hay otra palabra que es transformar, como Que el el que hombre. está agarrando, haciendo un pote con esto, pues, con Sí, la sí, arcila. Eso es. Eso es otra creación. El hombre no crea. Pero crear a partir de nada, No. ex nihilo, Ex nihilo. es uno de los puntos más graves que los filósofos platónicos reprochaban a los judíos. Sí, por eso nosotros estamos clarísimos, la creación de la nada, la creación de la nada solamente es de Dios. Absolutamente nada. La creación de la nada. A partir de ahí el hombre transforma la materia. Transforma la materia para conseguir nuevos productos, pero es una transformación de la materia. Y además esta creación no fue la primera, hubo Bien. creaciones. Lo que hubo nosotros creaciones anteriores. Bien, No hay bien, bien. contradicción, Vamos a porque ver. nosotros los judíos decimos No está que ningún- la causa primera es Dios. Claro, eso es Y la todo cosa. viene de la causa primera. Entonces, el Kuzari dice, bueno, ¿cuántos años cuentan? Dicen 4.500 años. La cuenta de los años está establecida en nuestra Torá desde Adán y Shet, de Enosh hasta Noah. Tal y como se presenta esto, es exactamente como está en el libro de Bereshit. ¿Cómo está en el libro de Bereshit? De Adán a Shet, de Enosh a Noah, de Shem y Eve, desde Abraham, Isaac y Jacob hasta Moisés. Así está en el libro de Bereshit y está muy claro. En realidad, la Torá insiste mucho, Jacob, la Torá insiste mucho en dejar claro la diferencia de años de generación en generación. Y cuántos tiempos, por ejemplo, hay una diferencia muy fuerte entre las 10 generaciones de Adán Arishon hasta Noah y de las 10 generaciones de Noah a Abraham. Hay una diferencia entre años muy fuerte. O sea, ¿por qué? Porque durante las 10 primeras generaciones los hombres vivieron mucho más que lo que vivieron durante las 10 segundas generaciones. Entonces, generación es la diferencia de edad entre un padre y un hijo. Pero como ahí vivían mucho más, los padres podían tener hijos a los 400 años, a los 500 años. Eso hacía que las generaciones se expandían demasiado. ¿Verdad? Como no había microbios, vivían mucho No, más. la primera generación fue muy larga. Bien. Después de Noah ya cortó. Entonces, y ahí llegamos a Jacob, que engendra 12 tribus, y la divinidad se comunicó con todos estos grandes hombres. Estamos hablando de los 12 hijos de Jacob, las tribus, que llevaron la cuenta y el cómputo de los años.
Y nosotros seguimos contando desde Moisés hasta ahora. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo judío. ¿Cuándo es que hay pueblo judío? Desde Moisés. Antes no había pueblo judío. Antes eran tribus. Tribu y Abraham y unas individualidades que había que llevaban el cómputo. Moisés transmite el cómputo. Lo pregunta Sí. Shem y Eber, ¿no? Shem y Eber están computados en la edad de ellos. Claro que sí. Y Moisés Shem transmite. vivió 600 años. Está bien. Moisés transmite todo eso, lo va transmitiendo Moshe en Bereshit, es decir, en el libro de Bereshit, de Génesis, es eso. El libro de Génesis es eso exactamente. La transmisión de cada generación en generación. ¿Bien? Entonces, nosotros seguimos contando desde Moisés hasta el presente. ¿Sí? Después que ya somos un pueblo, ya es mucho más fácil llevar el control. ¿Verdad? Porque desde que entramos a Israel con Yoshua ya todo es más fácil, porque ya hay la edad, el tiempo donde se hizo el Betamigdash, luego viene la expulsión, luego viene el segundo Betamigdash, luego viene Babel, y ya cada cosa tiene un Fue periodo. en 2448 fue el Matan Torah. Matan Torah, sí. Entonces, el cómputo de los años, ahora el Kuzari, ante una evidencia así, dice, ¿cuál es la evidencia? Como pueblo yo respondo a partir de Moisés. Y antes del pueblo, Moisés lo escribió como profeta. Como profeta lo recibió antes de Moisés. Y como pueblo nosotros llevamos la cuenta. Entonces el Kuzari dice, el cómputo de los años debe ser correcto. ¿Por qué? Porque no es posible que 10 hombres se pongan de acuerdo en eso si hubiera engaño o falsedad. Es decir, que si alguien se equivocara, el otro no lo va a aceptar. Hay engaño, hay falsedad, entonces eso, mal que bien, uno va a descubrir dónde está el hueco. O sea, seguramente que eso está bien. Entonces el rabí, que es el Jaber, dice, nuestro padre Abraham fue de la generación en que se produjo la división de las lenguas. Él adoptó la lengua de su abuelo Eber y por eso se llamó hebreo. 400 años después vino Moisés. Ni el faraón ni los sabios de Israel y de Egipto creyeron que el Creador hablara con los hombres, hasta que les hizo oír sus palabras en los 10 mandamientos. Bien, ahora estoy trayendo de un lado y de otro. Es decir, nuestro padre Abraham fue de la generación en que se produjo la división de las lenguas. Estamos hablando de Babel. Luego, él trae la lengua de su abuelo, que es Eber, y por eso se llama hebreo. Ahora, 400 años después viene Matan Torah. ¿Qué pasa? El faraón no creía de que Dios podía hablar con el hombre. Esa es la pregunta tuya, eso es lo que a ti te inquieta. Lo mismo que tú estás pensando y lo mismo que tú quieres oír, el faraón no creía en eso. ¿Dónde es que se convence todo el mundo que Dios habla con el hombre? Cuando se da la Torah. Al darse la Torah, ¿Quién le oyó a Dios ante Moisés y se los oyó? Abraham. 3 millones de personas. En el Sinai. 3 millones de personas Oye, en el Sinai. 3 millones. Pero aquí lo importante es resaltar, que todas las demás religiones adoptaron el Sinai como propio, como real. Ninguna dijo que es mentira. Nadie. Entonces, si el moro dice que está bien, si el católico dice que está bien, y si el que lo trajo, nosotros que somos los que traemos eso, decimos que está bien, es algo que está bien. No podemos ir en contra de todo. Cada uno deformó los 10 mandamientos como los quiso deformar. Porque el sábado, por ejemplo, no lo adoptó, el católico no adoptó el sábado. Y él puso, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Islam tampoco. No, yo escuché Israel. No, es que es una cosa divina, porque el Shabbat pertenece únicamente a los judíos. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en el tiempo y estamos... Un día de descanso. Todavía estamos en el tiempo y estamos todavía volviendo al Sinai. Nadie se dejaría engañar sobre estos asuntos. ¿Por qué? Y la verdad de estos hechos quedó firmemente establecido en el lapso de estos 500 años de historia. ¿Cuánto tiempo ya pasó después de que eso pasó? Mucho tiempo. Estamos hablando que está ahora en cuál? Está en el año 4500 años.
4.500 años, si partimos que eso pasó en el año 2450, 1448, ya pasaron 2000 años. 2000 años de historia desde que se dio la Torá, en ese tiempo pasaron, en ese tiempo. 2000 años de historia y nadie ha rebatido nada. Más o menos, sí, Nadie ha rebatido nada. Nadie ha demostrado que no puede ser. Bien, vamos a la página 10. El Kuzari dice: nosotros recibimos la ciencia de mano de sus autores. Es decir, todo lo que sabemos de la ciencia lo sabemos de aquellos que descubren la cosa. Desde hace 500 años a esta parte en la historia no se puede fingir falsedad o mentira acerca del origen de los pueblos, de las lenguas, de la escritura, etcétera, etcétera. O sea, el Kuzari aquí, quizás, Yehuda Leví aquí quiere darle un grado de convencimiento, pues, un primer grado. Esta es la primera vez que él realmente está sintiendo en algo sin poner muchos peros, ¿verdad? Porque esto ya es, aquí congrúan el tema de la edad, el tema de la revelación divina y el tema de la profecía. Las tres cosas llegan aquí. Y entonces, bueno, después de escuchar esas tres cosas, el Kuzari dice: mira, no puedo decir que puede haber mentira en todo lo que me estás diciendo, porque ya pasaron mucho tiempo, la gente conoce de esto, es voz populi de esto, todo el mundo sabe que esto pasó así. Y entonces, pues tengo que admitir que lo que me estás diciendo es cierto. Por lo menos tengo que admitirlo. Bueno, ¿qué más? Cuéntame más. Dime algo más. Pero tengo que admitir que hasta ahora, claro, ustedes no vinieron en la primera clase. En la primera clase, él quería, cuando él habla con el rabino, él le quería votar ahí mismo. ¿Por qué? Porque no le estaba llevando el ritmo a él. Él quería llegar a la creación del mundo, a la creación del hombre. No, el rabino se fue directo a la salida de Egipto. Entonces ya eso le dejó a él por fuera. Y es lo que quería estar por dentro. Es lo que quiere estar por dentro, todo debido a su profecía, a su propia profecía. ¿Verdad? Entonces, el Rabí dice: si hubiera habido algo falso, el pueblo lo hubiera descubierto. ¿El pueblo? ¿Qué pueblo? El mundo. El pueblo, el hombre. El hombre. El pueblo de Israel también. El pueblo de Israel también lo hubiera descubierto. Hay mucha gente que estaban en contra dentro del pueblo de Israel en esa época. ¿Por qué? Estaban en contra, ¿por qué? Por la situación miserable que estaban viviendo. Entonces todas las preguntas de la época iban contra los rabinos. Decía: mira, tú me estás hablando de Torah, ¿y dónde estamos metidos aquí? ¿Hasta dónde tenemos que soportar todo esto? Quiere decir que dentro del mismo pueblo de Israel había rebeldía por la situación francamente mala que estaba pasando. Ya no teníamos patria, ya no teníamos una tierra de Israel. Estábamos viviendo en distintos sitios del exilio, ¿verdad? Ahora, esto de que hay un reino judío, donde el rey es judío, en plena Rusia, eso abre muchas puertas, porque por lo menos podemos refugiarnos ahí. De hecho, así pasó, varias cartas que se mandaron entre ellos para buscar un refugio en Rusia. Imagínense lo que era eso. Entonces, ahora repito, después que ya el Kuzari está más o menos tranquilo, el Rebbi le dice: piensa que las lenguas son eternas y que no tuvieron el principio. ¿Sí? ¿Cómo se crean las lenguas? ¿Por qué entramos en las lenguas? Porque todo esto hay transmisión. La mayoría de las cosas fueron transmitidas oralmente dentro de nosotros. Hemos recibido las cosas como transmisión oral. Entonces, la transmisión oral tiene que haber una lengua que lo haga. Entonces, piensas que las lenguas son eternas y que no tuvieron principio. Es decir, de toda la vida existía el Lashon HaKodesh, el hebreo, ¿o no? Según los dos. Y dice: las lenguas son nuevas. Es decir, no son naturales, lo que quieren decir aquí. Es decir, la lengua no es que el niño nace hablando. El niño va a seguir gritando. El niño... Un grito no es una lengua.
El niño no nace hablando, ¿verdad? Los animales se comunican entre ellos, ¿sí o no? Sí se comunican, pero los animales nacen hablando. Los sonidos que emiten es la forma como ellos se comunican entre ellos. No es que se sientan a escuchar que un profesor les enseñe el idioma de los perros, no. No es así. Ellos cuando nacen ya nacen emitiendo sonidos que entienden y a través de ellos se hacen entender. El ser humano no. El ser humano nace gritando, nace emitiendo sonidos, pero esos sonidos no se entienden. ¿Cuándo se entienden? Se entiende cuando el niño aprende a hablar. Y la lengua, por lo tanto, la lengua es algo que el niño adquiere. Dice, las lenguas son nuevas, inventadas con el consenso y el acuerdo. Si fueran naturales, serían como las voces de los animales, ¿verdad? Son nuevas, significa, las lenguas no son naturales, son adquiridas, ¿ok? Rapid dice, ¿viste a alguien que inventara alguna lengua? No lo he visto, pero no hay duda de que en alguna generación surgió el lenguaje. Dice el Kuzarí, no he visto a nadie que inventara una lengua, pero los pueblos vienen hablando, desde un momento dado surgieron convenciones y surgió un lenguaje. ¿Cómo se han puesto de acuerdo los pueblos para designar cuál será el primer día de la semana? Ahora llegamos a otro problema, ¿verdad? Tenemos que entender varias cosas que vienen aquí. Los problemas, uno entiende de que al decir que el domingo es el primer día de la semana o que el lunes es el primer día de la semana, depende. Eso estamos acostumbrados porque lo hemos vivido desde que nacimos. Pero en un momento dado, decir que sábado, domingo, lunes, en un momento dado tuvieron que hacer varios estudios de cómo designar primero el nombre de cada día. Cada día tiene un nombre específico de acuerdo a lo que ese día representa, ¿verdad? Para nosotros no, pero para entender lo que significa cada día, para nosotros es muy fácil. Decimos el día primero, el día segundo, el día tercero. No, y el sábado es perfecto. Yo me llevé también, se dice el día séptimo. Y el día séptimo es sábado. También sirve. Claro, tiene su justificativo, el sept. Tiene su justificativo porque es el día de Shabbat, de descanso. Pero dentro del problema, el lunes, el martes, el miércoles, todo dependía. Ahora, ¿cuál de todos esos días? Depende de los astros, pero ¿cuál de esos días representa el primer día de la semana? ¿Cómo se ponen de acuerdo para decir cuál es el primer día de la semana? Dice, esto se ha dado con el consenso y el acuerdo de todo universalmente, lo que está fuera del entendimiento. O tal vez el Kuzarí, vean lo que quiere decir. Porque aquí cae en la trampa del Rebbi. Esto es una trampa, una concha de mango que el Rebbi le da. Dice, ¿cómo se han puesto de acuerdo los pueblos para designar cuál será el primer día de la semana? Muy hábiles. Sí. Aquí, claro, el Yudá Leví aquí le toca la trampa. Le dice, esto se ha dado con el consenso y el acuerdo de todos universalmente. Si todo el mundo se puso de acuerdo con eso. Lo que está fuera del entendimiento, o sea, del entendimiento en el sentido, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo en algo todos los países del mundo para decir tal día el primer día? Es difícil de entender. O tal vez todos seamos descendientes de Adán o de Noé y tenemos la tradición de la observancia de la semana por nuestros ancestros. ¿Está claro o no? Está clara. Está fuera del entendimiento. No, pero vea, lo que es importante es la segunda parte de la respuesta, que la trae Yudá Leví expreso. La primera parte te está diciendo, es muy difícil que pueblos separados por allá, se hayan puesto de acuerdo todos para decir este primer día. Muy difícil. Muy difícil. Es decir, si el mundo fuera eterno, y si cada uno viviera en distancias separadas desde el principio,
Si hubieran surgido seres humanos de un lado aquí, de otro lado por allá, de otro lado por acá, de otro lado. ¿Por qué? Porque si los seres humanos nacieron en forma espontánea, no tuvieron que haber nacido todos en un mismo lugar. Hubieran nacido, de hecho, si tú ves, un chino no se parece a un griego, bajo ningún concepto. No se parece, un sueco no se parece a un brasilero, para nada. Entonces tú hubieses podido decir, mira la teoría, lo que es importante llegar aquí. Lo que es importante llegar aquí. Si tú puedes decir, si el mundo es eterno, si esto da vuelta, y si los hombres fueron así, saliendo, apareciendo en la faz de la tierra, entonces no tenían por qué aparecer todos en un mismo lugar. Aparecieron por ahí, aparecieron por acá. Ahora, ¿cómo se van a conectar entre todos ellos para llegar a un acuerdo, para fijar, por ejemplo, cuál va a ser el primer día de la semana? Imposible. Imposible que haya conexión. Ahí no había internet, no había aviones, no había nada. Imposible que se conocieran entre ellos. Totalmente imposible. Totalmente imposible que hombres de distintas regiones se conocieran. Estamos hablando en el preámbulo de la humanidad. No estamos hablando después, cuando ya. Ahora, entonces viene el Kuzari, entendiendo eso, el Kuzari dice, mira, o tal vez, todos seamos descendientes de Adán o de Noé y tenemos la tradición de la observancia de la semana por nuestros ancestros. Ahí sí. Si yo estoy diciendo tal vez, estoy diciendo todos venimos de una misma familia y después nos separamos, y entonces, ¿cómo sabemos del primer día de la semana? Puesto por 20 generaciones hemos estado todos juntos. No es que nacimos en lugares dispares, sino que hemos estado juntos durante 20 generaciones, hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de esas 20 generaciones, hemos heredado el principio básico de que este es el primer día de la semana. Y que la semana tiene 7 días. ¿Por qué 7 días? Ya. Y que la semana tiene 7 días. Hemos heredado eso. Al principio de la semana, ¿qué es lo primero que Dios da? Dios da el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Eso se establece al principio de la humanidad. Todo el mundo acepta 7. Eso se establece al principio de la humanidad. Si aceptamos que todos vinimos y todos estuvimos reunidos alguna vez, eso significa que aceptamos lo que está escrito en la Torah. Está haciendo una jugada. Eso significa que estamos aceptando lo que está escrito en la Torah. De hecho, ¿qué aceptamos? Que venimos 20 generaciones, es lo que dijimos antes, ahí va a haber, y se separan las naciones, y de ahí surge el pueblo de Israel en contra hacia esas 70 naciones. Entonces, si estamos aceptando, es lo que acaba de decir el Kuzari, es posible que hayamos vivido todos juntos y después nos separamos. Entonces, eso es, si tú me hablas de eso, ahí el Rebí le dice, eso quería oír. Eso quería oír. Del mismo modo concuerdan los hombres en el número 10 en Occidente. Otra prueba no es cuál es el primer día de la semana. ¿Por qué se usa el sistema decimal? ¿Por qué 10? ¿Por qué se cuenta de 1 a 10? Entonces dice, Baruch Haba, estamos echando de menos. Menos lo inglés. ¿Por qué el 10? Otra prueba de eso, ¿por qué el 10? Sí, pero ahora vamos a ver. Del mismo modo concuerdan los hombres con el número 10, en Oriente y en Occidente. ¿Qué le lleva a agrupar los números en decenas si no fuera por tradición recibida del primero que lo inventó? De acuerdo a él, ya va. Es que después del 10 vinieron muchas otras formas de agrupar los números. Después del 10. Pero después del 10 hubo otra manera de agrupar los números. La barra, por ejemplo, que hacía de que tú tuvieras base 20,
Cuando tú hablas de una base 20 Base 12. o base 12, que es la que se usó por muchos años, la base 12. Ahora, pero en realidad el 10 se recibió, lo que dice Judá Leví, el 10 se recibió de la primera forma como se intentó agrupar las cosas. Jaime Trajuna me dio una solución, me dio una idea ahorita. Dice 10 porque tenemos 10 dedos en la mano. Naturalmente uno contaba con el dedo, terminaba de contar, agrupaba. Luego te pone a contar y agrupa. Árabes, que hasta donde yo sé. Bueno, ¿Perdón? La numeración decimal fue instituida por los árabes. No, por los indios que lo No trajeron de instituida, India. no instituida. Los indios y también los árabes que sacaron las bases, porque la base numeral, la base numérica fue instituida por los árabes. Entonces, es decir, lo más fácil del mundo, se dieron cuenta al final que era todo a través del sistema decimal. Ahí se dieron cuenta que era lo más fácil para todo el Lo mundo. adoptaron de Pero India. no significa que esa fue la Porque nos primera. acostumbramos a ello. No, Eso de fácil relativo. no significa que era la primera. No significa que era la primera. Ahora, pero indudablemente que esas cosas coinciden. Aquí, ¿a qué se quiere llegar? Aquí se quiere llegar que la humanidad, que la humanidad en un momento estuvo junta. Sí, que había... Que la humanidad en un momento estuvo junta. Que el origen es común. Y luego que ese origen, hay cosas que se recibieron por tradición a partir de ese origen. Cosas que se fueron recibiendo por tradición. ¿Verdad? A partir de ese origen se fueron recibiendo cosas. Luego vino que nos separamos. La separación viene después. Y a partir de esa separación es que se duplican las lenguas, se multiplican las lenguas. Pero hubo lengua en la cual todo el mundo se entendía. Todo el mundo se entendía. De hecho, la Torá trae que Dios quiso mezclar las lenguas para confundir y que no se pusieran todos de acuerdo. La diferencia es lo que trae la riqueza. Yo hago una pregunta, no sé la respuesta. ¿Los chinos o las culturas orientales consideran al lunes o al domingo como primer día? Comercialmente sí. No comercialmente, En la- su cultura, su no propia sé, cultura. no No sé, lo sé, yo no lo sé, estoy no sé. preguntando. No sé, No lo sabe. pero No lo sabe. Pero Puedo una cosa es averiguar, obvia. se puede averiguar. Una cosa es obvia. El domingo no se trabaja comercialmente hablando en la India o en Japón, China. O sea, se trabaja en el sentido de que son pueblos En China, que por abren ejemplo, siempre. no. En China se considera lunes primer día de semana. Eso es lo que yo Se quiero saber. considera lunes primer día de la semana. En La China, única- La única cosa es que, mira Israel, no lo sé. la única cosa que es un principio de respuesta es que todos los idiomas que se habla en Europa, incluso en el Medio Oriente, se llaman idiomas indoeuropeos. Es decir, que provienen todos de una raíz que es el sánscrito y se encuentra una serie de bases que son iguales en todos esos idiomas. Es decir, que hay una serie de raíces que se repiten en todos los idiomas. A veces, incluso en los galeses tienen unas raíces que se parecen a las raíces de algunas cosas dentro del Oriente Medio y de los indios. Es impresionante. Y la misma hebreo también. El tronco básico es el sánscrito. Entonces, sí, eso los puede idiomas ayudar. sajones y los idiomas latinos Hay puede mucho- que haber algunas coincidencias. Muchas, Hay muchas. coincidencias. Hay Hay algunas, coincidencias. Bastante. pero no, En el idioma inglés no así tiene como mucho para latino. generalizar. Tiene mucho latino el inglés. Pero también sajón tienes Claro, una serie también tiene. de raíces que son raíces del sánscrito. Algunas, que como es normal que se filtran en Ahora, cualquier idioma. a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que la forma hábil que está manejando esta Claro. historia el judío, a El partir judío de de- una demostración con unos ejemplos muy sencillos, y está demostrando a este rey que el edificio lógico judío es lógico desde el principio hasta el final,
y que no es la misma cosa que le están proponiendo del otro Ahora lado. vamos a llegar ahí. Exactamente vamos a llegar ahí ahora. Vean, hasta ahora está todo bien. Y hasta ahora, digamos, está saliendo bien el Kuzari, bien parado, vamos a decirle, porque está trayéndole al rey, le está llevando al terreno que él quiere. Claro, esto tenemos que entender que es una obra de teatro, pues. Tenemos que entender que está escrito por la misma persona que quiere escribir. No es que hay una reacción natural, quizás. El mérito de esto no sé si es lo que dice, ¿no? Sino que más mérito es que nadie haya salido a rebatir o a rebatir el libro. A rebatir el libro. Creo que Nadie. ese es el mérito. Nadie. Nadie Porque rebatir este libro. él dirige, él crea la pregunta y crea la respuesta. Sí, pero y ahora crea viene, ahora sí el cae. camino a la Pero pregunta fíjate que él quiere tiene hacer. la habilidad, él tiene la habilidad de ponerse en aprieto. Eso es lo que viene ahora. Él tiene la gran habilidad, porque hasta ahora parece que el tipo es, bueno, pues, por donde le toque, te da. No. Él en el libro, en muchas oportunidades, él se pone en aprieto. Para tener el vuelo a la salida. Claro. Y al darle, no, pero está bien, pero de la respuesta de cómo va saliendo del aprieto es que gana punto delante del rey. Bueno, claro, De eso es lo que se para trata. tener una Porque a salida, nadie le gusta tener que mérito. a nadie le gusta que tú le des y tengas respuestas para todo. Claro, A nadie le gusta, porque dice, este no se puede hablar con él. claro. No se puede hablar con él, para todo te responde. Tiene que haber un momento dado en que mi ego suba, que yo diga, mira, por fin, le estoy viendo que está pensando. ¿Es verdad o no? Los profesores que tuvimos, que teníamos, yo tuve profesores de verdad que eran cráneos, que eran genios. Puede ser en hebreo, puede ser en matemáticas. En matemáticas nosotros teníamos un profesor judío, matemática, que él no tenía reparo de todos los postulados de Euclides, que eso se daba en bachillerato, él los demostraba. O sea, no es que él ponía la fórmula. No, en clase él empezaba de tita, cada, y llegaba, sacaba toda la demostración, y él lo que decía, lo importante aquí, no es que se acuerden de la fórmula yo lo voy a dar en el examen. Lo importante aquí es que se acuerden cómo Euclides llegó a esto, cómo Euclides razonó para llegar a esto. Ahora, yo me acuerdo que en una clase, no sé qué, una muchachita, todavía me acuerdo, le puso una pregunta, y le dejó pensando el resto de la clase. Y dijo, no puede ser que a mí nunca se me haya ocurrido esto. Y no puede ser porque, no me acuerdo de qué se trata, pero de verdad que terminó su clase avergonzado. Avergonzado en el sentido de que esa pregunta a él nunca se la habían hecho y que no entendía por qué no salía como tenía que salir. Y él terminó diciendo, mira, llevo 45 años dando clases de matemáticas y para la matemática estoy hablando de integrales, de derivaciones, cosas fuertes. Y de verdad no puede ser que a mí no se me haya ocurrido esa pregunta. Y yo le felicito porque usted me hizo una pregunta que no solamente no se me había ocurrido antes, sino que la respuesta tampoco la tengo. Y el día siguiente dijo, la pregunta es totalmente absurda. Así dijo el día. No se me ocurrió porque era absurda. Y él demostró por qué era absurda. Absurda en el sentido matemático. Un absurdo matemático no significa un absurdo del lenguaje común. Él dijo, la pregunta es absurda. Pero en el siglo XIX hay un matemático que se llama David Hilbert, que demuestra que los principios de esto, ¿cómo se llama? Los elementos de matemáticas de los cuales están hablando no eran completos. Y había una serie de problemas lógicos de primer nivel que Euclides no había tratado. Sí, El primer problema más difícil de todo era la definición de un punto. ¿Cómo definía el punto? Que eso se paró allá y ahí dentro no había, digamos, la base para empezar a hacer los elementos de Euclides, si no había esa primera parte que era qué era un punto que no lo definió. Bien, gracias. Entonces, ahora llegamos a un punto donde el Rebí está fuerte, está muy fuerte con respecto al Kuzari. Y entonces el Rebí le dice, ¿qué los llevaría a agrupar los números en decenas? Si no fuera porque tradición recibida el primero que lo inventó. O sea, la Torá tiene razón
la humanidad vivió en conjunto durante 20 generaciones, luego se separó y a partir de ahí, pero ellos ya recibieron, cada país ya recibió algo común que ellos utilizaron en sus distintas civilizaciones. ¿Okay? Esa es la demostración que él quiere llegar. O sea, la Torá tiene razón hasta Babel. Hasta Babel la Torá tiene razón. Y si contamos que tiene razón también desde Moshe en adelante, nos quedaría entonces demostrar que tiene razón de Abraham hasta Moshe. ¿Verdad? ¿Está claro? Para entender todo el proceso. Bien, ahora el Kuzari va a la ofensiva. Va a la ofensiva el Kuzari. Dice, ¿cuántos años tú me dijiste que tiene el mundo? Dijimos que eran ¿cuánto? 4.500 años. Ahora dice, se dicen que los indios tienen edificios que tienen cientos de miles de años. Como 15.000 millones. Si son cientos de miles de años, esto que me dijiste que el mundo tiene 4.500 años no puede ser. Hay algo ahí que no. Y la respuesta inmediata del Kuzari dice, ¿y quiénes son los indios? Del rey, del Jaber, del Rebí. Dice, bueno, ¿y tú me estás hablando de los indios? ¿Quiénes son los indios? Dime tú qué saben los indios para decir que tienen un edificio de más de 100 y pico mil años. ¿Qué son los indios? Los indios no han hecho nada, no han escrito nada, no han traído nada, no han demostrado nada. ¿Qué pueden decir ahora que tienen edificios? Eso es algo que a ti te llegó por alguien que no tenía nada que hacer e inventó eso. Fíjate cómo responde ahí. No podemos dar crédito de sus palabras porque son un pueblo bárbaro, libertino y supersticioso. Esto va mucho más. Pues, acuérdense que esta es una versión totalmente condensada. Esta es la versión original. Y aquí se expande mucho más aquí, ¿no? Pero lo que está diciendo realmente el Kuzari, el Rebí, es que no puedes traerme una prueba de una nación o de una civilización que no está dentro del concierto de las naciones civilizadas en el sentido de que han aportado ideas. Los indios no han aportado nada. Por lo tanto, no me puede aportar, no me puedes traer nada de eso. Ya, un segundito nada más. Un segundito nada más. Un segundito. Ahora le está, ¿cómo se defiende? Se defiende neutralizando al argumento, al que trae el argumento. Se defiende de ahí, de esa manera, ¿no? Neutralizándolo en el sentido que le está rebajando. Un segundo y arteo. Pero entonces el Kuzari, eso le da pie para traer ahora una estocada que ahí sí es difícil responder. Dice, ¿qué? Tú me dices que los indios son bárbaros, son estos. ¿Y qué me dice de los filósofos que concuerdan a afirmar la eternidad del mundo? Ahí no hay una respuesta inmediata. Yo lo que más porque los filósofos, un segundo, porque los filósofos sí saben, y los filósofos sí escribieron, y los filósofos sí estudiaron. No es como esos bárbaros que no supieron nada en su vida. Y si ellos estudiando, sabiendo y todo lo demás llegan a la conclusión de que el mundo es eterno, entonces tengo que demostrar al filósofo que el mundo no es eterno. Y es totalmente distinto demostrar esta teoría a un filósofo que demostrársela a alguien que habló que los indios tienen edificios de 100.000 años. ¿Bien? Ahora sí. La forma que utiliza el rabino para contrarrestar el punto de vista del hecho del Kuzari es la forma que utilizaba inicialmente el Kuzari. Sí. Entonces, hay también, es lo que más me hace reír a mí, y es, digamos, Yudá Levi. Explica por qué. Le da la misma arma que Yudá Levi se está riendo de él, también de él, de una forma. Le da la ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Explica lo que dijiste, porque el Kuzari al principio atacó al Rebí porque le dijo, lo que tú me estás diciendo a mí es algo que solamente les compete a ustedes, a un grupo que Dios les sacó de Egipto y que Dios se presentó aquí. Háblame del mundo, háblame de lo que dice todo.
¿Qué dice el filósofo? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Por qué me tienes que hablar de que Dios os sacó de Egipto? Háblame de que Dios creó el mundo y que Dios a todos los habitantes del mundo les asegura su manutención. El Dios es bondadoso con todo ello y que hace de que la gente no se muera de hambre y que etc. Y háblame de esa manera y dime que ese Dios que es universal es tu Dios. Entonces, si tú me dices que ese Dios que es universal es tu Dios, te seguiré escuchando. Pero para llevármelo a algo mezquino, como que te sacó de Egipto, es una cosa como diciendo, los demás no tenemos nada que ver con esto. Entonces, el Kuzari, ¿qué le trae? El Kuzari le trae el filósofo, desde el principio le trajo el filósofo. Y el judío, ¿de qué forma contesta? El filósofo no puede estar de acuerdo en que el mundo, en que Dios creó el mundo. Toda la teoría que trajo el filósofo al principio, entre ellos mismos no están de acuerdo. Entonces yo no me puedo basar en algo donde hay duda, porque esa es el arma que emplea el Kuzari, el Rebbi. Yo no me puedo basar en hablarte de un Dios creador y tú me dices a instancia de los filósofos. ¿Por qué no me puedo basar en eso? Porque entre ellos mismos hay duda de cómo se creó y quién creó y qué hizo. Y esas dudas son indemostrables. Entonces, eso es lo que dice Jaime. Ahora el Kuzari está volviendo otra vez. O sea, si tú me estás diciendo que las demandaciones no sirven, entonces volvamos otra vez al filósofo. El filósofo, entonces, ¿cómo el filósofo puede argumentar que son varios, ¿cómo es? Creo que concuerdan con la eternidad. ¿Hay preguntas? Porque yo estoy corriendo esta noche porque realmente quiero avanzar. Este curso de verdad, el más lento ha sido el Kuzari. El más lento. Todo lo demás hemos Pero yo creo que es el más difícil. Es difícil. Sí, es difícil. Es difícil, sí. No, es que va más lejos de la filosofía. Es una contradicción entre dos presentaciones de un edificio lógico, que es, ustedes tienen un edificio lógico aquí, que es de los filósofos, que por ejemplo dicen que el mundo ha existido de siempre, y tienes otra concepción de otro edificio lógico que te dice el judío que se creó, que Dios creó el mundo. En un caso te dicen que es preexistente y que siempre existió, y en otro caso te dicen, nosotros decimos que no, el mundo fue creado por Dios. Muy diferente. Bien. Y lleva a consecuencias completamente contradictorias, porque las premisas son diferentes. Bien. Hay que tener fe nada más. No, hay que discutir, Ahí no voy a entrar. hay que discutir la fe. Ahí no voy a entrar. Pero el Kuzari, pero lo que... No, pero hay que creer. Mercedes, Yo creo que todos aquí creemos que existe un creador. Mercedes, Si te profundizas Todos. mucho, Ahora, que ha creado o no ha creado, Mercedes, es otra el historia. libro del Kuzari es básicamente un libro de fe. no sé, Carlos. Básicamente es estudiar a tener fe. Cómo llegar a tener fe. Básicamente es cómo desarrollar la fe. Básicamente ese es el propósito del libro del Kuzari. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso que estás diciendo? Explícame. Bueno, Tener la fe. ahí te estoy hablando. ¿Por qué? ¿Qué significa ¿Pero eso? por qué? ¿Qué significa Bueno, tener la fe? pero ya te voy a decir. La situación que el judío estaba atravesando en el momento donde este libro fue escrito en el siglo XII, este libro. Claro, las tertulias aparecen del siglo VIII, porque es cuando existía el Kuzari. Pero cuando fue redactado el libro, fue redactado en el siglo XII. Y el siglo XII fue un siglo negro para el judío. Y fue el siglo Negro. de las Si has leído alguna vez a Paul Johnson, el historiador, History of the Jews. Sí, es muy bonito. Ese libro es buenísimo. él te termina su libro de la historia del pueblo judío, o la historia de los judíos, no me acuerdo cómo se llama, diciendo lo Historia del siguiente: pueblo judío. el mérito de los líderes, cuando habla de líderes se trata de los rabinos, líderes religiosos, el mérito de los líderes del pueblo judío fue
que en cada generación y en cada momento enarbolaron una esperanza para ese pueblo. O sea, hicieron que el pueblo nunca perdiera la esperanza. Eso es la fe. ¿Sí? Eso es la Y fe. esto es lo que está dando de darle vida a su pueblo en este momento. Le está dando fe, Y ese le pueblo está dando fe y le está este libro se llama En defensa de la religión menospreciada. El Kuzari se llama el Kuzari en defensa de la religión menospreciada. Entonces, ¿cuál es la religión menospreciada? El judaísmo. ¿Qué va a la religión que todo el mundo combate y dale y le dice? El judaísmo. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibe esto, es una inyección de fe y de optimismo, que es lo que le hacía falta al pueblo. El pueblo no podía seguir estudiando solo, necesitaba que alguien viniera y le dijera, tú eres el mejor. Y nadie sabe qué hay detrás de ti, nadie sabe qué llevas dentro de ti. Tú como judío eres el mejor. Pero esto lo está diciendo él aquí. Él lo va a decir. Él lo va a decir a raíz de todo el desarrollo de la historia. Esta situación va a pasar. Vea, Maimónides, para que uno se dé cuenta, Maimónides es contemporáneo de Yehudá Leví, más o menos. Sí. Y para que uno se dé cuenta, uno de los principios de Maimónides para la llegada del Mesías era que Israel sea gobernada por judíos. Vea lo que hoy en día lo vemos como algo muy normal. ¿Por qué? Porque somos 1948 ya, Israel está gobernada. Para Arambam, uno de los fundamentos del cual uno podía pensar que llegó la hora de la redención es que la tierra de Israel estuviera gobernada por un judío. Y por eso ¿La tierra o el pueblo? la tierra, estoy hablando de la tierra físicamente. Que la tierra de Israel estuviera gobernada por un judío y poblada por judíos. De eso que se trata. Poblada por judíos. Y entonces ese es un principio. Pero ¿qué tan lejos lo veía Maimónides de eso? Al igual que nosotros cuando hablamos de Mesías lo vemos como algo que, pues Maimónides lo ve igual. Eso de que la tierra de Israel estuviera gobernada por un judío es para decirles el estado de desánimo que había en la época. El estado en el cual la gente ni tenía fe y la gente ni estaba contenta con ser judío. La gente lo que veía por el ser judío, problemas que tenían. Eran los problemas que ellos tenían. Por eso que estas mentes, como Yehudá Leví, se dedicaron a levantar el ánimo del judío. A levantar el ánimo. A decirle, levántate, porque tú eres precioso. Lo va a ver aquí en el libro. Tú eres precioso dentro del mundo. Ya dijo. Si Dios te habló y Dios te dijo, ya. Ese es el fundamento del libro. Yo pienso que la fe yo la defino diferentemente. Yo me permito de utilizar los 13 principios de fe de Maimónides. Para mí no es tanto el hecho de que me ayuda a vivir mejor ni nada, sino que lo que yo creo como base de mi experiencia en este mundo son las cosas, los principios básicos del judaísmo, que Dios creó el mundo y que nosotros, nuestro objetivo en este bajo mundo es la imitación de Dios, para utilizar la frase sencilla del judaísmo. O sea, la imitación y hacer De los atributos de Dios. y hacer que el mundo pueda ser habitable, que el mundo, vean esta frase, es la frase clave, que el mundo pueda ser habitable por Dios. Es la frase clave. Sí, para que este mundo, para tú poder decir que quiero dejar Dios, darle cabida a Dios en este mundo tú tienes que ser un embajador divino y cada uno y uno del pueblo de Israel tienen que tener dentro de sus exacto, de su alma llegar a ser el socio de Dios en la creación. Y de ahí, exacto, y de ahí que yo pueda desarrollar eso que Dios me dio en esta creación, entonces yo voy a hacer que Dios pueda habitar este mundo. Y ese es el objeto de la creación. Eso, claro, lo puede hacer si tú vives en tu tierra y eres libre. Pero si tú estás oprimido y si tú estás esclavizado, ¿cómo tú te vas a dedicar
a algo más que no sea pensar en tu situación. Sobrevivir. Pensar a sobrevivir. Y es por ello de estas mentes. Por eso que estas mentes siempre buscaron levantar el ánimo para darte chance, darte campo a que tú puedas de nuevo recuperar el sentido por el cual fuiste creado. Ese es el punto del judaísmo. Pero si tú te trasladas a la época moderna, es decir, ahora, donde ya nuestro problema como judíos no es tanto sobrevivir, entonces en ese caso yo voy a tratar de ser un poquito el abogado del diablo, iconoclasta, ¿no? El abogado del diablo. Y utilizaré, digamos, una frase de Goethe. Goethe decía que si quieres recorrer, llegar al infinito, tenías que recorrer en todos los sentidos lo finito. Si tú quieres llegar a Dios, tienes primero que pasearte por lo fácil. Lo fácil es que es estar bien primero con los hombres, y cuando tú estás bien con los hombres, entonces tú vas a poder llegar a Dios. Es la imagen que da el rabino. Es la imagen que da el rabino que va a tefilá. El rabino que va a tefilá. Y está con sus alumnos. Y de pronto sale del camino y dice: los alumnos, por rabino, ya es tarde para la tefilá. Dice: ¿a dónde vas? Dice: voy a ver a este mezquino que está aquí, que está sin comer y tengo que ayudarle. Claro. Dice: pero vamos a llegar tarde a tefilá. Dice: Dios puede esperar, pero este mezquino no puede. Claro. Sí. Eso es el judaísmo. Eso es una imagen muy buena. Eso es lo que uno tiene que hacer. Realmente llegar a Dios a través del ser humano. Eso es lo que nos enseña. Bueno, eso es lo que nos enseña. No, es muy bueno. Toda nuestra tradición es eso. Es tan buena que con eso despedimos el curso de la. No hace falta decir